Ya estamos, ok, ya estamos grabando. Entonces, les decía que lo que vamos a hacer ahora es entrar a la parte de estática, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Básicamente, si hiciéramos una especie de formulario, digamos, de lo que tenemos, claro, lo que estuvimos viendo fue la parte de dinámica, eh, en la cual teníamos, no puede ser ahora la batería agotada, dice. Bien, segundo. Aumento la batería. Sí, ya. Ok. Ahora sí. Ya. Ok. Les decía que lo que habíamos visto hasta ahora era el tema de dinámica. El tema de dinámica, en lo cual si nosotros queremos tener algún formulario, básicamente lo más importante acá viene a ser la segunda ley de Newton, ¿no? Cuando hablamos de fórmula. Obviamente que la primera ley y la tercera ley tienen una aplicación más conceptual, más teórica a los problemas a la hora de interpretarlos, pero es la segunda ley de Newton, ¿no? La que nos da básicamente las fórmulas que aplicamos a los problemas, ¿no? Y esta, obviamente, con su sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y recuerdan ustedes que decíamos que esta la aplicamos si estamos en un sistema de ejes cartesianos XY, normalmente la aplicamos en X, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el eje X, y lo aplicamos en el eje Y, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el eje Y. Esto mismo también lo podemos aplicar, ¿no? Esto que yo he puesto aquí, podríamos decir que se aplica para un movimiento rectilíneo, ¿no? Esto de acá, exactamente para un movimiento rectilíneo. Aquí lo voy a poner así como un movimiento rectilíneo. Pero para un movimiento curvilíneo y especialmente el movimiento circular, podemos aplicar también la misma expresión como sumatoria de fuerza en el eje tangencial igual a masa por aceleración tangencial, o sumatoria de fuerza normal, el eje normal, que a esto se le conoce como fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Ya? Eso es lo que podemos aplicar. Ahora, a esto acompaña alguna fórmula de la fuerza, sobre todo, en la cual, recuerdan, siempre manejamos el peso como masa por gravedad. En dinámica descomponemos o utilizamos la fórmula de peso igual a masa por gravedad. Y obviamente también está la fricción. En dinámica vemos básicamente la fricción cinética. Ya no vemos la fricción estática porque la característica es que hay movimiento. Entonces la fricción cinética es el mu cinético por la normal, ¿no? Y no hay más, básicamente no hay más fórmulas que se ven específicamente en dinámica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estática? ¿Qué es lo que sucede con estática? Cuando hablamos de estática ahora, bueno, lo que aplicamos es una consecuencia de las leyes de Newton que se traducen en lo que se llaman las condiciones de equilibrio, ¿no? Condiciones de equilibrio, ¿ya? Y esas condiciones de equilibrio tienen que garantizar dos cosas, ¿no? La primera condición de equilibrio tiene que ver con que no exista movimiento de traslación, o sea, garantizar que no existe, que no existe o no exista movimiento de traslación, que no exista movimiento de traslación. Entonces, si no existe movimiento de traslación, yo debo garantizar entonces que la sumatoria de fuerza, ¿no?, es igual a cero. Y fíjense que lo ponemos en forma vectorial, ¿ya? Porque se puede trabajar directamente lo mismo, todo lo que teníamos arriba, ¿ya? Todo lo que teníamos arriba, entonces, para que no exista movimiento de traslación, entonces, ¿qué significaría? Que básicamente
esta sumatoria de fuerza que teníamos acá, ¿no? Esto que manejábamos en el movimiento rectilíneo, sobre todo en el movimiento rectilíneo, entonces significa que como no hay aceleración, esto de acá sería cero, ¿no? Esto sería cero, esto sería cero, y de ahí es que la condición de equilibrio se hace sumatoria de fuerza en X igual a cero y sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Y ya está la primera condición de equilibrio, ¿ya? Esta es la que se conoce como la primera condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio tiene que ver con garantizar que no exista movimiento de traslación. Ya no debe existir movimiento de rotación, perdón, de rotación. No debe existir movimiento de rotación. Y con eso, ¿cómo logramos garantizar? Garantizamos eso con el torque. ¿Se acuerdan que el torque era la magnitud vectorial también, al igual que la fuerza, que se manifestaba con la rotación de un cuerpo o la posibilidad de rotación de un cuerpo? Entonces, hacemos que la sumatoria de torques en un punto A, por ejemplo, cualquiera que uno lo define, sea igual a cero. Entonces, cuando nosotros sumamos la fuerza, ahí es que aplicamos esto del torque, ¿no? Que es igual a brazo por fuerza. Cada fuerza, si tiene un brazo, puede originar ese torque. Y ustedes también recordarán, aquí es muy importante recalcar también esto, de que cuando hablamos del torque, ¿no? Estamos hablando aquí, y de brazos sobre todo, recuerdan que tenemos nosotros que tener bien claro lo siguiente. Bueno, que identificamos un punto de giro, en este caso el punto A, ¿no? Y sobre ese punto A actuamos o identificamos el brazo de la fuerza. Y recuerden que el brazo de la fuerza, supongamos que aquí tenemos la línea de acción de la fuerza y aquí podría estar aplicándose, no sé, aquí digamos ahí la fuerza F. Entonces, aquí uno puede identificar un vector posición o vector del punto de aplicación que sería este de acá, y es lo que le llamamos R, ¿no? Que sería el vector, este es un vector posición, obviamente acá también tengo el vector fuerza, pero la fórmula que aparece cuando yo coloco aquí brazo, ¿no? Cuando ponemos el brazo ahí, es la distancia, ¿no? Es la distancia más corta que hay. Entonces, es la distancia más corta que hay en entre la línea de acción de la fuerza y el punto de aplicación. Entonces, este no es el brazo. El brazo vendría a ser esta línea de acá, esta que es perpendicular. Eso representa el brazo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que esta línea es la que representa el brazo. ¿Ya? Aquí voy a ponerlo el brazo. Entonces, y claro, nosotros elegimos un sentido de giro. Por ejemplo, en este caso, el sentido de giro que haría esta fuerza sería antihorario. Entonces yo puedo considerar positivo ese sentido y negativo entonces otro sentido antihorario, ¿no? El otro sentido sería negativo ahí a ese lado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que ver, eso es la segunda condición de equilibrio y no es más, estática no es más, ¿no? Ah, algo que se considera sobre todo, no tanto en el efecto de rotación, sino más que todo en el efecto de traslación, es el concepto de la fuerza, ¿no? De la fuerza de fricción. Lo voy a bajar esto un poquito más acá, sino que aquí la nueva fórmula que puede aparecer es la de la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción estática, la fricción estática. Y recordarán ustedes que lo habíamos visto en la teoría, que esta fricción estática aparece cuando hay posibilidad de movimiento. La fricción que vimos acá, la fricción cinética, esta es en movimiento, es la fricción en movimiento la que actúa.
la fricción estática que tenemos acá, ya, la fricción estática que le podríamos llamar así como Fe, aparece cuando hay, ¿no? Se da cuando hay la posibilidad de movimiento, la posibilidad de movimiento. Ahí es que aparece esta de acá. Y es por eso que su valor obviamente varía mayor o igual a cero, la fricción estática, hasta un valor máximo. No, hasta un valor máximo, la fricción estática máxima, y esa fricción estática es mu por normal. ¿Y cuándo se utiliza esa mu estática, mu por normal? Cuando está a punto de moverse el cuerpo, ¿no? Esa fricción actúa cuando está el cuerpo a punto de moverse. Ahí es que yo pongo la fórmula fricción igual a mu estático por la normal, ¿ya? Eso hay que tomar muy en cuenta. Y no es más. Fíjese que básicamente la teoría de dinámica es básicamente lo que acabamos de mostrar, ¿ya? Permítame que lo suba esto. Ahí sería. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber para estática y dinámica. Bien. Con eso entonces, eh, veamos a ver ejercicios que podamos trabajar. Yo hace rato les pasaba un ejercicio, ¿no? Que queríamos a ver para poder trabajarlo. Voy a ver si ya lo puedo capturar desde acá, permítanme. ¿Les llegó? Creo que llegó, creo que es este. Ajá. Sí, Sí, no, yo. ese, ¿no? Ese. A ver, veamos este ejercicio de acá. Vamos a verlo. Ya está. Ok, bien. Mm, miren lo que dice este problema. En el sistema de la figura se sabe que el peso máximo de la esfera B es de 10 kilogramos y el bloque A pesa 30 kilogramos. Para mantener el equilibrio, dice. ¿Cuál debe ser el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie sobre la que descansa él? O sea, el bloque A, ¿no? Bien, entonces, a ver, siempre la lógica para resolver el problema, ¿no? Siempre empezamos con datos, ¿ya? Con datos. Y en este decimos, a ver, en el sistema de la figura se sabe que el peso máximo de la esfera B es de 10 kilogramos. Ok, miren, algo interesante que cuando uno trabaja con estática, no necesita, ahí tengo yo los datos, miren, de B, que es 10 kilogramos. Entonces, si me dicen a mí 10 kilogramos, 30 kilogramos, ese dato, ¿qué sería? ¿Masa o peso? ¿Qué me dicen? Peso. Peso, ¿no? Entonces, en dinámica lo usamos como masa, 10 kilogramos de masa y A, 30 kilogramos de masa de A y de B respectivamente, ¿ya? En estática no necesitamos usar masa. ¿Por qué? Porque fíjense que en la fórmula, ¿dónde es que aparece la masa? Cuando aparecía aceleración, porque ahí había la masa, masa por aceleración. Pero como es cero la aceleración, ¿no? Es cero la aceleración, entonces no necesito masa. Es sumatoria de fuerza, acá brazo por fuerza. Así que, como este es un problema de estática, directamente nosotros podemos decir el peso de B, ¿no? Podemos anotar el peso de B, W si quieren, o directamente también así. El peso de B sería de 10 kilogramos. Ya sabemos que se trata de 10 kilogramos fuerza. Se sobreentiende. Otro dato que tengo es el peso de A, ¿no? Es el peso de A, que sería de 30 kilogramos. Dice, para mantener el sistema en equilibrio. Ya, me dice que el peso de B es el máximo. Luego vamos a ver por qué es importante recalcar eso. Para mantener el equilibrio, dice.
¿Qué significa eso de que el peso de B máximo puede ser 10? Eh, ¿Qué significaría eso? Que si yo le pongo 11 kilos acá, ¿qué creen que pasará? Para mantener el equilibrio, dice. Si yo le pongo un peso muy grande acá, ¿qué creen que pasará? Se pierde el Vamos a ver equilibrio. el objeto A. El objeto A se mueve a la derecha, ¿no? Porque ya no, la fuerza de fricción ya no es suficiente. Entonces, si yo le pongo, digamos, 10 kilos, 5 kilogramos, vale 10 ahorita, el máximo. Si le pongo 5, no pasa nada, no se mueve. Le pongo 6, nada, 7, nada, 8, 9, nada, hasta 10. Llego a 10 y está a punto de moverse. Si me paso de 10, en ese momento se desliza este de acá y se rompió el equilibrio. ¿Ya? Se rompió el equilibrio. Entonces, en ese caso, por eso era importante el peso máximo que se pone aquí. Ok, otro dato que tenemos dice cuál debe ser el coeficiente de fricción estático. Entonces me pide el coeficiente de fricción estático en A, porque es entre el bloque A y la superficie, por supuesto. Y para eso me da, miren, el ángulo acá, ¿no? Tengo un ángulo allá arriba, o sea, ese bloque está unido, esto es lo que me está pidiendo, y tengo un ángulo ahí, tengo un ángulo phi, le voy a llamar ahí un ángulo phi, no, de 45 grados, que es el ángulo que forma, en este caso, esa cuerda con la pared que tengo ahí, ¿no? O sea, lo que tengo en este caso, miren, es como si tuviera aquí, permítame, aquí tengo una cuerda que sostiene la esfera B, ¿no es cierto? Tengo otra cuerda que sostiene o que jala al bloque A y tengo una tercera cuerda que es la que sostiene, tengo una tercera cuerda que es la que sostiene acá, ¿no? Ahí está. Tengo ahí la tercera cuerda que es la que sostiene ahí. Listo. Entonces, el ángulo que me han dado es entre la cuerda que tenemos ahí. Bien, no es más, el dato es eso. Me pregunta entonces, ¿qué coeficiente se tendría que, o cuál sería el coeficiente entonces aquí entre el bloque y la superficie para mantener el sistema en equilibrio sabiendo que el peso máximo de B es de 10 kilogramos y el peso de A es de 30 kilogramos? Está claro, si este es el peso máximo, este de acá sería el peso mínimo, ¿no? Entonces, claro, mínimo porque si yo le quito peso a este, también se va a resbalar, ¿no? Se va a ir a la derecha. Le puedo aumentar peso y no pasa nada. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que se tienen a seguir? Yo les decía el otro día en la clase, los mismos que se hacen en dinámica. ¿Quién se acuerda cuál es el primer paso que hacíamos en dinámica? A ver, ¿qué había que hacer primero? ¿Me ayudan? ¿Qué había que hacer primero? Ya tengo los datos, ya tengo entendido el problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Diagrama de cuerpo. Entonces, ¿de quiénes? Recuerden que uno puede hacer de uno solo, luego va a tener seguramente que hacer de más. ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre creen que vamos a usar acá? ¿Dónde creen que tenemos eso? Bueno, uno de entrada, ¿cuál va a ser? Diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Miren, El obviamente B. va del B, del A, miren, obviamente que aquí hay dos cuerpos con los que hay que trabajar, el B y el A, ¿no ves? El B y el A. Entonces, así como hicimos el otro día, vamos a ir haciendo simultáneamente, ¿listo? Para ver cuál era mejor empezar, por dónde empezar aquí. Ok, entonces, vamos, el diagrama de cuerpo libre no es más que aislar, ¿no es cierto? El cuerpo eh, voy a entonces aislarlo los cuerpos, permítame pegar, vamos a recortarlo esto, recortar, oh, ¿qué pasó? Recortar, ok, ah, ahora sí. Entonces voy a recortar esto de acá, mm,
Ya, aquí tengo, digamos, el cuerpo ya separado, ¿no? Lo voy a copiar acá para aislar cada uno de ellos. Oh, no copió, creo que está lento. Mm, pegar. Ahora sí. Ya, entonces, el primer cuerpo que vamos a elegir va a ser solamente el bloque A, ¿no es cierto? Entonces yo elijo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la A. Ese va a ser mi primer cuerpo de A. Y por supuesto, seguro que también voy a necesitar el cuerpo B, ¿no? Seguro que vamos a tener que hacer diagrama de cuerpo libre de B también. Entonces, aquí voy a poner... mm, eh, no me está dando, porque no me está dando. Ahora sí, ahora sí. Voy a recortarlo. Y a este B de acá, y ahí. Listo. Ahí está. Ahí lo primero que uno puede ver claramente que hay dos cuerpos para hacer diagrama de cuerpo libre, el A y el B. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos diagrama de cuerpo libre de A, a ver, veamos las fuerzas que están actuando. ¿Se acuerda que en eso consistía el diagrama de cuerpo libre? Ya. ¿Con qué fuerza empezamos siempre? ¿Se acuerdan qué fuerza empezamos siempre? Eso. El peso. Lo primero, el peso. Entonces aquí le pongo el peso de A y acá voy a poner el peso de B. Ya, la primera fuerza sería el peso. Siguiente fuerza que voy a colocar. A ver, en A. ¿Cuál sería la siguiente fuerza en A? En lo normal, La de contacto. normal. La normal. Hay superficie de contacto. A ver, quedémonos de una vez con el A. La normal estaría ahí. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando sobre A? La tensión de la cuerda. La tensión en la cuerda, ¿no es cierto? La cuerda está jalando. Entonces aquí hay una tensión. Si colocamos aquí la tensión de la cuerda, ¿no? Aquí estaría la tensión de la cuerda. Ahí le voy a llamar, y le voy a llamar a esa tensión A. Habría una fuerza más acá, ¿no? ¿Quién sería la otra fuerza que estaría actuando acá? Fricción. La fricción. La fricción, ¿no es cierto? La otra fuerza que estaría actuando acá sería en este lado la fricción. Ya está. ¿Qué fricción es esa? ¿Estática o cinética? ¿Está claro que es una fricción? Estática, ¿no es cierto? Es una fricción estática. Y aquí viene la pregunta. Esa fricción estática, decíamos acá, que puede tener un valor mayor a cero o hasta llegar a un valor máximo. Entonces la pregunta es, ¿esa fricción la podemos reemplazar por la máxima que es igual a mu estático por normal? ¿Sí o no? Sí. Correcto, la respuesta es sí. Esta fricción estática que yo tengo acá, la puedo reemplazar, ya le puedo decir que es igual, esta fricción estática que he puesto acá, puedo decir que es igual a la mu estática por normal. ¿Por qué razón? Por lo que dijimos hace rato, ¿no? Este bloque está a punto de moverse. ¿Por qué está a punto de moverse? Porque el bloque B tiene su máximo peso. Entonces, un gramo más que le aumentemos se desplaza. Entonces, ahí está en su máximo valor. Tenemos la fricción, entonces, que es mu por normal. Ok. ¿Habría alguna otra fuerza más en el bloque? En el bloque A. ¿Qué opinan? A ver, eh, ¿con quién interactúa? Con la tierra. Está el peso. ¿Con quién interactúa también? Con la superficie de contacto. Está la normal y la fricción. Interactúa con la cuerda AO, de aquí a acá. Ah, entonces hay una tensión. Listo, ya está, ¿no? Entonces, claro, si, ya, dejémoslo ahí. Ese es mi diagrama, no hay más fuerzas ahí. Ahora, hagamos el diagrama de cuerpo libre de B. Ya empezamos con el peso en B. ¿Qué otra fuerza más habría en B?
La tensión, ¿no? Y viene la pregunta, esa tensión es la misma que de A o no? ¿Qué opinan? ¿La tensión que debo colocar acá será la misma que de A o no? Está claro que la tensión estaría ahí. Esa sería la tensión. Ahora, la pregunta, le voy a llamar, ¿la tensión B sería igual a la tensión A o no? No. ¿Por qué no, Eric? O no sé quién fue que me... ¿Por qué no sería igual? ¿Quién me ayuda? Lo vimos el otro día. ¿Por qué no sería igual esa? Bueno, sería un poquito, eh, Dime, Eric. la anterior clase digo, si fuera la misma cuerda, ¿no? Sería la Correcto. misma tensión, Ah, pero viendo que hay dos objetos, bueno, en la tensión tiene como dos tensiones más que se separan, ¿no? Puede ser que también claro, esté afectando la tensión de la pared y correcto. las fuerzas se dispersan. Se O dispersa, sea, correcto. Entonces, miren, ahí es lo como dice Eric. Es como si tuvieran ustedes tres cadenas y estén unidos en un anillo, ahí en el punto O, lo que he dibujado ahí, ¿no? Entonces, es básicamente, oh, borré todo lo que no tenía que borrar. Básicamente, aquí es como si tuviéramos esto prendidos de un anillo. Entonces, básicamente estaría funcionando como si fueran tres cuerdas diferentes, ¿ya? Tres cuerdas diferentes. Así que aquí tengo una tensión B que es diferente a la otra. Ya, muy bien. Ya tenemos, ¿alguna otra fuerza más estaría actuando sobre la esfera B? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguna más estaría actuando sobre la esfera B? no. Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más fuerzas ahí. Ya no se tiene más fuerzas porque con quién interactúa la esfera. La esfera lo está haciendo con la tierra, el peso, con la cuerda de la tensión. Listo. Ya estaría en nuestro primer paso. Segundo paso, ¿cuál era? Una vez que ya tengo el diagrama de cuerpo libre, claro, en dinámica decía identifique la aceleración. Pero ¿para qué era que identificábamos la aceleración en dinámica? ¿Para qué era importante identificar la dirección y sentido de la aceleración en dinámica? ¿Alguien se acuerda? El plano cartesiano y los Para las el direcciones. plano, ajá, para identificar las direcciones, ¿no? El sentido. En este caso, como no tenemos aceleración, uno arbitrariamente la puede definir, ¿no? Arbitrariamente la puede definir. Y es más, yo puedo elegir un sentido de diferencia, o perdón, un sentido de referencia para el cuerpo A y otro sentido de referencia para el cuerpo B. No me obliga a hacer exactamente el mismo sistema de referencia, ¿ya? Sobre todo cuando están unidos con cuerda. Entonces, claro, pero en este caso es lógico que yo no necesito complicarme, ¿no? Y el sentido de referencia lo voy a tener en ese lado el eje X y en este lado el eje Y. Ahí no hay dónde perderse, no hay que discutir, ¿no? Ahí tendría mi sistema de referencia. Entonces, segundo paso es el sistema de referencia. Ya lo tengo mi sistema de referencia ahí. Entonces aquí lo voy a poner como un segundo paso. ¿Ya? Ya, mi sistema de referencia. ¿Para qué fue importante el sistema de referencia? Fue importante ¿para qué era importante el sistema de referencia luego? Para descomponer, ¿se acuerdan? Era importante para descomponer la fuerza. En este caso, eh, está todo sencillo, ¿no? No hay nada que descomponer. ¿Está bien? No, miren, la normal, el peso, están ambos en el eje Y. Ya, ambos están, este lo un poquito más acá. Oh, ahí el eje Y.
Ya, ahí está. Entonces, la normal, el peso, la tensión, todo está en el eje Y, mientras que en el eje X aparecen la tensión en A y la fuerza de fricción. Listo, ya está. Tercer paso, descomponer fuerzas. En este caso no hay nada que descomponer. Siguiente paso. Siguiente paso, ¿cuál sería? Aplicar las leyes de Newton. Aplicar, claro, en dinámica era aplicar las leyes de Newton, ¿no? En estática sería aplicar las condiciones de equilibrio, ¿ya? Eso es lo que habría que hacer en estática. Entonces, me voy acá y miren, eh, no, aquí no hay una regla que me diga que siempre aplique la primera y luego la segunda, o primero la segunda y luego la primera. No. En realidad, miren, la estrategia en los problemas de estática es, hay problemas en que solo se aplica la primera condición de equilibrio y hay problemas en los que se debe aplicar las dos condiciones, tanto la primera como la segunda. Entonces, si queremos más o menos una especie no hay una ley, sino una especie de receta, digamos, sería la siguiente, digamos, ¿no? La recomendación sería la siguiente. Si el cuerpo en el análisis que estoy haciendo, el sistema que esté en equilibrio, tiene posibilidad de rotación, de rotar, hay que empezar con la segunda condición de equilibrio y luego la primera. ¿Ya? Y luego la primera. Pero si en el sistema en equilibrio no hay posibilidad de rotación, entonces no se necesita aplicar la segunda condición de equilibrio, solamente la primera, ¿ya? Entonces, viendo eso, este problema, a ver, cuando yo analizo la esfera B, la esfera B hay posibilidad de que empiece a rotar, No, ni idea, ¿no ve? Este bloque A, tal vez sí, si esto se atasca, esto puede rotar, pero no es ese el caso en nuestro problema. Entonces, no hay necesidad de segunda condición de equilibrio también acá. Para que también se puedan dar cuenta es que en los problemas donde hay dimensiones de los cuerpos, el largo, el ancho, la altura, el espesor, ahí seguro que hay condición de la segunda condición de equilibrio porque hay posibilidad de rotación, ¿ya? Entonces, digamos que este bloque no se va a volcar, entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la primera condición de equilibrio. Aquí entonces, aplicando la primera condición de equilibrio. Ya, la aplicamos a cada uno la vamos a aplicar a cada uno de los diagramas. Voy a mover un poquito esto. Ya, ahí, digamos. Ya, aplicamos la primera condición de equilibrio a la. Entonces, ¿en qué consiste? Sumatoria de fuerzas. Recuerden lo que teníamos, ¿no? Lo único que teníamos que hacer es sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. No, y no es más. Entonces aquí tenemos en el eje Y, ¿quiénes son? Normal menos el peso en A va a ser igual a 0. Conclusión, por lo tanto, la normal, ¿no? La normal va a ser igual al peso A. Y el peso A vale ¿cuánto? El peso A vale 30 kilogramos. ¿Qué significa eso? Que ya conozco la normal. Ya está. Ahora, la siguiente, la sumatoria de fuerzas en X también debe ser igual a 0. ¿Quiénes son aquí en el eje X? Positivo, fíjense, positivo, mi eje X acá, positivo sería entonces la tensión en A, espera, ¿cómo está acá? La tensión en A menos la fricción estática igual a 0, ¿no? Igual a 0. Pero, como la tensión, bueno, es igual a 0, entonces ahí directamente reemplazamos, ¿no? Entonces lo que me quedaría es que la tensión va a ser igual a la fuerza de fricción estática. Ok, pero como la fricción estática es mu por normal, y ahí está mi incógnita, ¿no? Entonces yo aquí diría la tensión es igual al mu estático por la normal. Pero la normal es igual al peso. O sea, ya conozco, entonces aquí sería mu estático por el peso de A.
Entonces, aquí estaría mi coeficiente de fricción que me están pidiendo. Va a ser igual a la tensión, despejando, ¿no ves? La tensión dividido entre el peso de A. Y de esto, está claro que de esto conozco el peso de A, pero me faltaría la tensión. O sea, la tensión es la que no conozco. O no era con ese, es con este. Entonces aquí les decía, ok, entonces yo tengo el peso, pero me falta la tensión. Me está faltando la tensión. Entonces le voy a llamar a esta, no sé, mi ecuación número 1 está pendiente. ¿No? Esta de acá le voy a llamar mi ecuación número 1. ¿Por qué? Porque ahí no conozco la tensión. Me falta la tensión. ¿Dónde nos vamos entonces para hallar la tensión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para hallar la tensión? Aplicar lo mismo, ¿no ves? Aplicar lo mismo, pero ¿a dónde ahora lo aplicamos? Aplicamos lo mismo, pero ahora lo hacemos al segundo cuerpo, ¿no ves? Lo hacemos al segundo cuerpo, a este que tenemos acá, a este que tenemos acá, ¿ya? Entonces, aquí, como que aplicamos ya nosotros nuestras condiciones de equilibrio a la primera parte, ¿no? Lo ponemos acácito, ahí está. ¿Ya? Ok, vamos ahora a aplicar lo mismo, ¿no? Las condiciones de equilibrio, pero ahora al cuerpo B, ¿no? Este de acá, este diagrama de cuerpo libre fue de A y este de acá es de B. Bien, cuando aplicamos la condición de equilibrio de B, obviamente hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Directamente tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Está esto más fácil, ¿no? Porque aquí lo único que sacamos es que la tensión en B sea igual al peso de B. Todos de acuerdo, ¿no? Y el peso de B, ¿cuánto valía? 10 kilogramos. 10 kilogramos. Entonces, acabo de encontrar la tensión en B. Pero dijimos que esa tensión en B, la que yo necesitaba, la que yo necesito es la tensión en A. Y dijimos que esa tensión en A no es la de B, ¿no? Es diferente. O sea, esta tensión de B es diferente a la tensión de A. Entonces me quedo, sigo con la incógnita, sigo con desconociendo la tensión en A. ¿Qué hacemos entonces? A ver, ¿una idea de dónde sacamos? Eh, ¿Qué más nos tocaría hacer acá? Hay algo que no estamos usando. ¿Qué Diagrama de cuerpo opinan? libre de la cuerda. ¿Perdón? Diagrama de Víctor, cuerpo libre de la cuerda. diagrama de cuerpo libre, ¿de cuál cuerda? El ángulo no estamos usando, ¿no? Me dice ahí Alejandro. Muy bien, Alejandro. Eh, el ángulo no lo estamos usando. ¿Cómo lo usamos el ángulo? ¿Cómo lo usaremos? ¿Cómo usamos acá el ángulo? Me dice Víctor, diagrama de cuerpo libre de la cuerda. ¿De cuál cuerda? Resulta que tenemos tres cuerdas aquí. Una cuerda, aquí le voy a llamar el punto C, digamos, ¿no? Una cuerda es de A a O, una cuerda es esta de A a O. Le voy a llamar la cuerda A, la cuerda B y la cuerda C. Entonces, lo que plantea Víctor, ¿no? Hacemos un diagrama de cuerpo libre de quién. Lo que vamos a hacer aquí es un diagrama de cuerpo libre de este anillo, de este punto O. ¿Listo? Ahí es. ¿Por qué? Porque aquí me relaciona la tensión A, que es la que busco, con la tensión B, que la tengo, y seguro que algo tiene que ver este ángulo de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El diagrama de cuerpo libre, ¿no? Del punto O. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, aquí voy a anotar. Diagrama de cuerpo libre del punto O. Ya, ¿qué tenemos en ese punto O? Aquí lo teníamos. Entonces vamos a recortarlo.
Vamos a recortarlo, que nos quede, digamos ahí. Bueno, ahí hay un poco del ángulo, digamos. Pensé que no me deja. Ahí, digamos, ya, ahí está. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Estoy haciendo ahora el diagrama de cuerpo libre del punto O, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre este punto O? ¿Qué fuerzas estarían actuando acá? Para empezar, a ver, ¿qué fuerzas serían? Vamos. ¿Qué fuerzas estarían actuando acá? La del peso B. La del peso B, ¿no es? Pero no es como peso en realidad, ¿no? En realidad lo que yo tendría que poner aquí es la tensión B, es el par acción y reacción. En realidad el peso no actúa sobre el punto O. Quien actúa sobre el punto O es la cuerda B. Entonces, si sobre el punto O no está actuando ningún peso, ¿quién está actuando aquí? Ah, está actuando una tensión. ¿Cuál tensión? La que le genera B. Y esa tensión B es la misma de acá, es la tercera ley de Newton, el par acción y reacción. Es como decir, la cuerda jala al bloque hacia arriba. Ante esa acción, el bloque jala a la cuerda hacia abajo. Entonces es la misma, ahí está la tensión B. Entonces, de la misma forma, ponemos la otra fuerza que estaría actuando sobre el punto O, ¿no? Que sería de A. ¿Qué es lo que hace A al bloque, al punto O? El A lo está jalando hacia acá. Ahí, ahí la está jalando el punto O, ¿no? Ahí lo estaría jalando. ¿Ok? Entonces, como lo está jalando ahí, ya estaría la fuerza ahí, que es la misma tensión A. Pero habría una tercera, ¿no? La tercera, ¿quién sería la tercera que está actuando acá? La tercera sería esta tensión C. Claro, la cuerda C está jalando al punto A hacia arriba. Listo. Ahí tenemos entonces las tres tensiones. Ok, repitamos los pasos. Era diagrama de cuerpo libre, ya está. Pusimos la fuerza, ya está. ¿Se acuerdan qué había que hacer luego? Aquí voy a aprovechar. Después, ya tengo mi diagrama de fuerza. ¿Qué más había que hacer? El sistema de referencia, ¿no ves? El sistema de referencia. Ah, aquí lo pudiera tomar un sistema de referencia así, o sea, aquí que sea el X y en dirección de la tensión C la Y, o lo puedo tomar el X acá y el Y acá. ¿Cuál me conviene? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál me conviene acá? El S, ¿no? ¿Por qué no me conviene el segundo? A ver, ¿qué es lo que defino para que sea, cuál sistema sea mejor? Lo que me fijo para definir es dónde descompongo. Ahí está, muy bien, Alejandro, para que haya que descomponer menos fuerza, en realidad menos fuerza, Alejandro, correcto. Entonces, ¿dónde descompongo menos fuerza? Con este lado, porque la única que voy a descomponer es la tensión en C. Si lo hago así, la T en C no se descompone, pero tendría que descomponer A y B, más complicado. Entonces, esto no. Entonces, mi sistema de referencia lo tomaríamos, ahí no hay donde perderse, ¿no? Mi sistema de referencia lo voy a sobreescribir acá con este color. Aquí va a ser mi sistema de referencia. Este va a ser mi eje X, ¿está bien? Y acá o por acá va a estar mi eje Y hacia arriba. Ya está. Mi eje X, mi eje Y. Entonces, aquí voy a pintarlo para que se vea ahí. Ya, ahí está la tensión. Y acá está la otra tensión. Listo.
Entonces, siguiente paso, descomponer. Pues está claro que la fuerza que voy a descomponer es la TC. Entonces sería una TC en X y una TC en Y. Acá, una TC en X y una TC en Y. ¿No ves? Ah, siempre que descomponemos, siempre que hallamos las componentes de una fuerza, seguro que esa TC, TCX, TCY, pues va a ser la TC, ¿no? Por el seno o por el coseno del ángulo phi. TC. Entonces tenemos que ver aquí quién se lleva el seno y quién se lleva el coseno. ¿Quién sería? ¿Quién se lleva el seno y quién se lleva el coseno acá? A ver. La X o la Y se lleva, empecemos con el coseno, a ver. ¿Quién se lleva el coseno? De ahí sería el coseno. La Y sería, ¿cuál? Perdón, Fernando, creo que era, ¿no? Bueno, Ah, Eric. ¿Quién se lleva la X? ¿Qué sería? ¿Seno o coseno de la X? la X sería el seno. Mire, aquí no hay tantos misterios, ¿no? Porque está muy bien lo que me dice, porque acá está el ángulo y el 45 grados está ahí. Entonces, ¿quién está al frente? La TX. Entonces, la X es la que es seno y la Y es el que es el coseno del ángulo, ¿no? Ahí tendríamos. Listo. Ya está definido esa, esa parte de acá. Lo voy a poner aquí. Ok, ya está la TSX y la TSY. Siguiente paso que había que hacer, la sumatoria de fuerza. Lo mismo que hemos estado haciendo en los otros casos, ¿no? La misma representación. Ya, permítanme voy a poner acá, aquí y esto aquí para que se me vea un poco mejor. Ya, entonces esto lo vamos a llevar más acá. Ya está. Eso es lo bueno de trabajar con la pizarra digital, ¿no? Ya está. Entonces, eh, el siguiente paso es hacer la sumatoria, aplicar las condiciones de equilibrio. Y las condiciones de equilibrio era sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, ¿no? Esa era la condición de equilibrio. Entonces, agarramos y empezamos a ver eso, ¿no? ¿Quiénes están en el eje X? Está claro que en el eje X sería la TCX, ¿no es cierto? Aquí sería la TCX menos la tensión en A sería igual a 0. Y ahí está mi incógnita. Recuerden que la TA es la que no conozco, ¿no? Entonces, ordenándolo esto un poco, significaría que la TA va a ser igual a la TCX. Y la TCX es T por el seno de alfa, ¿no? La TCX es TC por el seno del ángulo. Ah, de esto conozco el ángulo 45, pero no conozco la TC y no conozco la TA. Entonces, esta es una ecuación que dos incógnitas ahí. O sea, ya en realidad tengo tres incógnitas. ¿Cuáles son mis tres incógnitas? Mis tres incógnitas son la TC, la TA, ¿y cuál más era la otra? Ah, y el coeficiente, por supuesto, que tenía acá. Ah, porque la TB la conozco. Ah, entonces ahora agarramos y aplicamos la sumatoria de fuerzas en X. Lo voy a hacer aquí. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. En el eje X, no, perdón, en el eje Y sería, ¿no? X acabamos de hacerlo. En el eje Y, entonces. En el eje Y tendría que la TCY, ¿no es cierto? Menos la tensión en B. Y esto es igual a 0. Conclusión de esto, que en este caso la TCY es TC por el coseno. TC por el coseno del ángulo va a ser igual a la TB. Lo paso al otro lado. Y miren que aquí ya con esto resulta que encuentro la TC, ¿no? Si quieren la podemos despejar directamente aquí y lo podemos reemplazar en el otro. Miren, entonces aquí yo diría que
si despejo la TC sería igual a la TB por el coseno del ángulo. Y si eso lo reemplazamos en la 2, significa que la TA, que es mi incógnita, ¿no es cierto? Significaría que la A sería igual a lo siguiente. Un ratingo, voy a cambiar esto. Acá. Aquí. Para traerlo esto más acá, ¿listo? Para que me pueda ingresar acá y no pasar a la otra. Listo, ahí. Ya. Entonces, reemplazo en la 2. Esta TC la reemplazo en la 2. Aquí le voy a poner, reemplazando en la 2, lo que acabo de encontrar, ¿no es cierto? En la 2. ¿Y qué me va a quedar al reemplazar en la 2? Me va a quedar que TA es igual a TC. ¿Y quién es TC? Es TB por el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Y ya está resuelto el problema. Porque resulta que conozco el ángulo, conozco la TB. Recuerdan que la TB es igual al peso, acá vale 10 kilogramos, lo tenemos acá. Y ya está resuelto, miren. Resuelto el problema, ¿no? Entonces, con esa TA ya venimos a la 1 y lo tendríamos ya, permítame, voy a mover un poquito esto para que no, para que entre en uno solo. Ahí está. Entonces todo esto me lo voy a llevar. Eh, ya está. Lo subimos un poquito ahí. Ya está. Ahora me entra para terminarlo. Ya está. Entonces, ¿qué significa? Ya teniendo la TA, por lo tanto, ya reemplazo en la 1, ¿no? En la 1 voy a decir que el mu estático va a ser igual a la TA, pero esta TA, miren, esto queda en cuánto queda antes de eso. Antes de eso voy a decir que, miren, todo esto en qué quedó. Voy a decir que entonces la TA, esto de aquí que es, fíjense que es seno sobre coseno, es tangente, ¿no? Entonces voy a decir que TA va a ser igual a TB por tangente del ángulo. Y ahora sí, esto lo reemplazamos en la 1, en la ecuación 1 que teníamos acá, y vamos a tener que el mu estático había sido igual a la TA, que es la tensión de B, ¿no? Por la tangente del ángulo dividido entre el peso A. Dividido entre el peso A. Y con eso entonces reemplazo. La tensión en B vale 10 kilogramos. La tangente vale 45 grados. Y el peso de A era, si no me equivoco, 30 kilogramos. Por lo tanto, ¿cuánto había sido el coeficiente estático? Tangente es 10 sobre 3 sería, ¿no? ¿Cuánto sería 10 sobre 3? Y ya lo tendría con eso. ¿Cuánto sale? ¿Alguien calcule? Ya lo tienen por ahí, me dice. A ver. ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto dio? 0.53. 0.53. Ok. ¿No era Tangente, 0.33? no, 0.33, ¿no? 0.33. Tangente 45 es 1. Entonces sería dividir 1 entre 3, un tercio. Sí, un tercio, ¿no? Sí, 0.33. 0,33. 0,33. Listo, jóvenes.
Ya, ahí está. Esa es la forma entonces de resolver el problema. ¿Ok? Eso quería, ahí tenemos. ¿Se entendió? Un favor, póngame en el chat su nombre. Quiero ver quiénes vinieron hoy o quiénes estuvieron. Ya. Víctor Hugo, Santiago. Ok. Ya, lo que me pregunta Eric es esa como la ley de seno, ¿no? Y coseno, ¿no? Lo que me dice Eric. Sí. Sí. Mira, aquí lo voy a ver. Se llama el teorema de Varignon. Mm, ese teorema de Varignon me dice, aquí lo vamos a poner como el teorema de, no me acuerdo si es con B chica o B grande. Ah, a ver, googleenlo. Varignon, ya, me olvidé. Varignon. Mm, creo que es con B chica. A ver, revísemelo por ahí, por favor, googleenlo. Teorema de Varignon. No sé si está Con B bien. chica. Ah, Con B chica. ¿está bien? Con B chica. Ya, Sí, ok. sí. Entonces, ese teorema de Varignon se ocupa para cuando tenemos tres fuerzas concurrentes, por ejemplo, así. Si yo tengo esta fuerza, aquí una fuerza 1, tengo otra fuerza 2 acá, eh, y aquí tengo una tercera fuerza, ahí, F3. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene aquí? ¿O qué es lo que se hace acá? Resulta que cada uno pues tiene un ángulo como una especie de ángulo opuesto. Por decir, la F3 va a tener un ángulo 3 acá, digamos, ¿no? Opuesto, o sea, al otro lado. La 1 va a tener su ángulo opuesto acá, la 1 acá. Y la 2 va a tener su ángulo acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí están esos ángulos que hacen en total 360 grados. Entonces, ese teorema de Varignon dice que se cumple, ¿qué cosa? Se cumple que los cocientes, la fuerza 1 sobre el seno de su ángulo es igual a la fuerza 2 sobre el seno de su ángulo respectivo. Así uno puede igualar, digamos ahí, F3 por el seno del ángulo 3. Eso es lo que dice el teorema de Varignon. A ver, veamos si podíamos aplicar eso a lo que teníamos aquí, miren. ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos. A ver, vamos a aprovechar eso. Denme un segundo, voy a calcarlo esto de aquí. Esto de acá lo voy a copiar acá. Veamos a ver si nos sale esto, ¿listo? Eh, a lo que... ah, ¿qué pasó? No me deja pegar. Está con texto, deme un segundito. Váyase. Vale. Mm, está. A ver, ahora sí. No. Se movió mi teclado. No me está dejando. Deme un segundo, deme un segundo.
Eh, no me deja. Ah, ¿por qué no me está dejando? Se quedó el modo teclado. Deme un segundo. Bueno, ahora sí. Ya. Esto, vamos a ver si sigue ahí. Ahí está. A ver, hagámoslo ese por este sistema que tendríamos a ver aquí. Sería así. ¿Qué tendríamos que acomodar? Bueno, en este sistema sacamos los ejes. Sacamos los ejes. El eje Y, el eje X. Sacaríamos las tensiones, las componentes, perdón. Las componentes. Y ahí tendríamos. Entonces, tendríamos que conocer los ángulos, ¿no? Claro, el ángulo de aquí sería 90 grados, ¿está bien? Aquí sería 90 grados, bien. El alfa, el ángulo de la tensión C sería 90, o sea, el alfa C, digamos. Ahora, el alfa de la tensión B, ¿cuánto sería el ángulo de la tensión B? ¿Quién me dice? El alfa B, digamos. ¿Cuánto sería? Eh, aquí hay 45 más 90, sería 135, ¿no? Y el otro ángulo sería el de acá. Ese sería el opuesto a la tensión a la tensión A. 135. Bueno, como el ángulo es 45, también me daría 135. Bien, entonces ahí ya lo tenemos en la figura parecida a la que tenemos acá, digamos, ¿no? En el teorema de Varignon. Entonces, aplicando el teorema, ¿qué tendríamos que decir aquí? Tendríamos que decir que la tensión en C, ¿no? Sobre el seno de cuánto sería. El seno de 90 de Seno C. 90 va a ser igual a la tensión en A sobre el seno de cuánto. 135. 135. Y la tensión en B, ¿no? La que me faltaría, sí. Y la tensión en B sería también por el seno de 35. Eso es, ¿no? De 135. 135. A ver, a ver. Tensión en C sobre 90. Está bien. Tensión en B sobre seno de 135. Tensión en A sobre seno de 135. Sí, está bien. 135. Ya. Aquí yo puedo trabajar con la que necesito. ¿Qué conozco de dato acá? Eh, ¿Cuál es el dato que conozco? Tensión B. Lo voy a marcar aquí. Los datos que conozco es la tensión en B. ¿Y cuál es mi incógnita en este caso? Mi incógnita en Tensión este A. caso es la tensión en A. Entonces significaría que aquí yo podría simplificar directamente estas dos, ¿no ves? Igualando a la derecha, ¿no ves? Trabajando Sí. con este término de acá. Eh, trabajando con este término de aquí, o sea, con esta igualdad acá, concluiríamos ahí que la tensión en A, concluiríamos que la tensión en A había sido igual a la tensión en B. ¿Y cuánto es la tensión en B? Eh, claro, sale lo mismo, ¿no? Mire, si uno reemplaza aquí el dato, lo teníamos, ¿no? Está bien. La TA eh, es igual a la TB por el seno de 45, o sea, tangente de 45 es 1. ¿Qué significa eso? Que la TA es igual a la TB. Es lo mismo, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, parecería más corto, ¿no? TA igual a TB.
Igual entonces la TA sería igual a, ¿cuánto valía? 10 kilogramos. 10 kilogramos. Y ya ahí directamente podíamos haber usado en la fórmula, ¿no? TA sobre el peso A, ¿no? Que me va a dar los 10 directamente sobre los 30. Y fíjense que no queda unidades, ¿no? Se simplifican y me daría ahí los 1/3. ¿Sí? Válido, Eric. Se puede usar eso, mire, creo que se le está más corto, ¿no? Solo en el caso de esas tensiones. Está bien. Para no hacer todo lo que hicimos acá, es esta parte, ¿no? Se podría hacer esto de aquí. El teorema de Varignon. Bien. Válido, Eric. Se puede hacer eso. Ese era el que decías, ¿no? Sí, es, Ese se puede aplicar. Solo cuando hay así, si no, cuando hay tres tensiones ahí. Cuando hay tres tensiones ahí. Bueno, ya se me hicieron casi las 10, así que terminamos acá, jóvenes. Mañana continuamos.